El silencio en el comedor era tan pulcro como las paredes blancas que los rodeaban, un lienzo minimalista donde cada sonido rebotaba con una claridad incómoda. El tintineo de los cubiertos de plata contra los platos de porcelana era la única banda sonora para la cena de los domingos. Sofía, con una sonrisa serena que nunca alcanzaba sus ojos, movía la ensalada en su plato, el epítome de la elegancia contenida. Frente a ella, Marcos, su esposo, intentaba mantener una conversación neutral, pero su mirada iba y venía entre su esposa y su madre Elena, como un espectador nervioso en un partido de tenis. Elena, por su parte, parecía encogerse en su silla. Sus manos, acostumbradas a la tierra del jardín y a la tiza del aula, se veían torpes y ajadas sobre el mantel de lino inmaculado. Comía poco, con la cabeza gacha, como si el peso del aire perfectamente climatizado de aquel apartamento fuera demasiado para sus hombros. La atmósfera no era de paz, sino de una tregua frágil, a punto de romperse. Elena carraspeó suavemente, un sonido casi imperceptible que, sin embargo, hizo que Marcos se tensara. Levantó la vista de su plato, sus ojos buscando los de su hijo, con una mezcla de urgencia y aprensión. Marcos, cariño, comenzó con voz baja, como si compartiera un secreto doloroso. El otro día, cuando llamé, creo que escuché a Sofía hablando por teléfono. Decía cosas no muy amables sobre la familia, sobre cómo nos criamos. Hizo una pausa, y el silencio que siguió fue denso y acusatorio. No había malicia en su tono, solo una preocupación genuina, la herida de una madre que siente que el mundo de su hijo está siendo envenenado desde dentro. Por un instante la mirada de Marcos se llenó de una duda genuina. Se giró hacia Sofía, esperando una explicación, una negación, algo que restaurara el precario equilibrio. Elena contuvo el aliento, aferrándose a ese frágil momento de conexión, esperando ser escuchada, ser creída por primera vez en mucho tiempo. Sofía no se inmutó. Dejó el tenedor a un lado con una delicadeza estudiada, y soltó una risa suave y melodiosa, un sonido tan fuera de lugar que resultó brutal. No miró a Elena. En su lugar extendió la mano sobre la mesa y acarició el brazo de Marcos, un gesto de posesión y consuelo. «Ay, mi amor», dijo, su voz teñida de una falsa ternura condescendiente. «Ya sabes cómo es tu mamá, le encanta adornar las cosas para que suenen más emocionantes». Fue una simple confusión con una clienta del trabajo, eso es todo. La frase fue un golpe maestro de anulación. Con una sola sonrisa, transformó la angustia de Elena en un melodrama senil, en una fantasía de una anciana que busca atención. Marcos, visiblemente aliviado por tener una salida fácil, le devolvió una sonrisa débil a su esposa. La duda en sus ojos se disolvió, reemplazada por una familiar resignación teñida de fastidio hacia su madre. La humillación fue silenciosa, pública y absoluta. Elena no dijo nada más. El color se había drenado de su rostro, dejando una palidez cerosa. Bajó la mirada a su plato, donde la comida se había enfriado, y sintió un nudo helado en el estómago. Había sido borrada de la conversación, convertida en una caricatura en su propia historia. Terminó la cena en un silencio sepulcral. Al levantarse para irse, sus ojos recorrieron la estancia, buscando algo familiar, algo cálido en aquel espacio de diseño. Se detuvo. «¿Y la tetera de cerámica? La que era de tu abuela, la que les regalé», preguntó en un susurro. Sofía, ya recogiendo los platos, respondió sin mirarla, con una alegría forzada. «Ah, sí. Está guardada en un armario, suegra. Para protegerla, ya sabe. Es que no combinaba muy bien con la decoración minimalista». Elena asintió lentamente, una sola vez. No era solo una tetera. Era su historia, su amor, su legado, y también estaba en un armario, arrinconado y sin valor. Salió del apartamento sin mirar atrás. El regreso a su propio apartamento fue como sumergirse en agua tibia, después de haber estado en el frío. Las paredes, de un suave color melocotón, estaban cubiertas de fotografías en marcos desiguales que contaban una vida entera. Marcos de niño con las rodillas raspadas, el día de su graduación, el rostro sonriente de su difunto esposo.
El aire olía a libros viejos y a la lavanda que guardaba en pequeños saquitos en los cajones. Aquí, cada objeto tenía una historia, un peso, un significado. Se sentó en su sillón favorito, el tejido gastado amoldándose a su cuerpo como un viejo amigo, y el silencio ya no era una herramienta de humillación, sino un bálsamo. Sin embargo, bajo la calma, la herida de la cena seguía abierta, una punzada fría de invalidación, que le recordaba que en el nuevo mundo de su hijo, su propia historia ya no tenía valor. Era una extraña en la vida que ella misma había construido con tanto esmero y dedicación a lo largo de los años. Recorrió con la mirada el estante de la sala donde solía estar la tetera de cerámica. Ahora había un espacio vacío, un hueco que parecía respirar la ausencia. Recordaba el día que se la había regalado a Marcos y Sofía. La emoción en sus ojos al entregarles una pieza que había pasado de su propia madre a ella. Era un puente entre generaciones, un símbolo de continuidad y de calor familiar. Sofía la había aceptado con una sonrisa radiante, diciendo que era adorable. Ahora, esa palabra se sentía como un insulto, una forma de empequeñecer su valor, reduciéndola a un adorno pintoresco en lugar de un legado. Elena no sentía rabia, sino una profunda y agotadora tristeza. Se dio cuenta de que no era solo la tetera la que estaba guardada en un armario oscuro por no combinar. Era ella misma, con sus recuerdos, sus valores y su forma de amar, la que ya no encajaba en la estética pulcra y minimalista de la nueva vida de su hijo. Los días siguientes transcurrieron en un silencio pesado. El teléfono no sonó. Parte de ella, la parte condicionada a mantener la paz a cualquier costo, sentía el impulso de llamar, de disculparse por haber creado una situación incómoda, por haber sido demasiado sensible. Pero otra parte, una voz que no había escuchado en mucho tiempo, le susurró que se detuviera. Era una voz tranquila pero firme, la de la maestra que había sido, la mujer que había criado a un hijo sola. ¿Por qué debía disculparse por decir su verdad, por sentir lo que sentía? Decidió no llamar. En su lugar, se puso sus guantes de jardinería y salió al pequeño balcón a cuidar de sus geranios. El contacto con la tierra, el olor a humedad y vida, la anclaron. Podar las hojas secas y regar las raíces se convirtió en un acto de autocuidado, una forma de nutrir su propia dignidad maltratada, demostrándose que su existencia no dependía de la validación de nadie. Cuando Marcos finalmente llamó, casi una semana después, su voz sonaba forzadamente alegre, como si estuviera leyendo el guión de una comedia ligera. «Hola mamá, ¿cómo estás? Perdona que no haya llamado antes, he estado hasta arriba de trabajo». No hubo mención de la cena, ni una pregunta sobre cómo se sentía. Era un intento torpe de borrar lo sucedido, de volver a la normalidad, sin tener que atravesar el incómodo territorio de las emociones reales. Quería que ella simplemente siguiera el juego, que aceptara esa paz artificial que él ofrecía para no tener que enfrentarse a la lealtad dividida que lo atormentaba. Elena escuchó el ruido de fondo, el tecleo de un ordenador, y supo que él ni siquiera le estaba prestando toda su atención. La llamada era una tarea más en su lista de cosas por hacer, un deber filial, que cumplir para apaciguar su conciencia. Si te conmovió la fortaleza silenciosa de Elena, comparte esta historia para que más personas reconozcan el valor de escuchar a nuestros mayores. En lugar de la respuesta emocional que Marcos esperaba, quizás un reproche velado o una tristeza audible, la voz de Elena llegó al otro lado de la línea con una calma inesperada, casi neutra. «Estoy bien, hijo, ocupada con mis cosas». No había calidez, pero tampoco frialdad. Era el tono de alguien que simplemente informa de un hecho. Esta serenidad lo descolocó. Estaba preparado para gestionar una crisis emocional, para ofrecer consuelo superficial y promesas vacías. Pero no estaba preparado para esta autosuficiencia tranquila. Era como empujar una puerta que esperaba encontrar cerrada y caer de bruces en un espacio vacío. La ausencia de la reacción que él anticipaba creó un vacío en la conversación, un silencio incómodo que ahora le correspondía a él llenar. Por primera vez, sintió que no tenía el control del guión emocional de su madre, y esa sensación lo inquietó profundamente, haciéndole dudar de sus propias percepciones. Marcos, sintiéndose extrañamente a la deriva, comenzó a hablar deprisa sobre un proyecto en su oficina, llenando el aire con detalles técnicos y anécdotas laborales que sabía que su madre no entendería del todo.
Hablaba no para comunicar, sino para evitar el silencio, para construir un muro de palabras entre él y la verdad no expresada de la cena del domingo. Elena lo dejó hablar, no lo interrumpió con preguntas ni con sonidos de asentimiento. Simplemente escuchó, y su silencio se convirtió en un espejo. En él, Marcos comenzó a escuchar la falsedad en su propia voz, la trivialidad de sus palabras frente a la herida que estaba ignorando. Se dio cuenta de que estaba actuando, interpretando el papel del hijo bueno y ocupado, y la conciencia de su propia actuación lo hizo sentir hueco y avergonzado. La calma de su madre no era pasividad, sino una fuerza silenciosa que lo estaba obligando a confrontarse a sí mismo. Justo cuando Marcos se quedaba sin cosas que decir, la voz de Elena cortó el aire, clara y precisa. No mencionó a Sofía ni la cena. En su lugar, hizo una pregunta completamente inesperada y práctica. Marcos, se me ha aflojado una de las patas de la mesa del comedor, la que era de la abuela. ¿Aún tienes el número de aquel carpintero, el señor Méndez, que nos la restauró hace años? No lo encuentro por ninguna parte. La pregunta era tan mundana, tan anclada en una realidad compartida y lejana, que lo desarmó por completo. Lo transportó a un tiempo en el que su madre era el centro de su universo, la persona que solucionaba los problemas, la que guardaba los números de teléfono importantes y sabía cómo funcionaba el mundo. Era un recordatorio sutil pero poderoso de que ella era, y siempre había sido, una mujer competente y con recursos, no la figura frágil y dramática que Sofía había pintado. Él tartamudeó buscando en su memoria. ¿Méndez? Creo que sí, mamá. Déjame buscarlo en mis contactos antiguos. No estaba seguro de que aún lo tuviera. La simple tarea de buscar un número de teléfono se sintió monumental. La pregunta de Elena había logrado algo que ninguna discusión podría haber hecho. Había reconfigurado sutilmente su rol en la dinámica familiar. Por un momento, él volvió a ser el hijo que acudía a ella en busca de ayuda y sabiduría, y ella la matriarca que mantenía el orden del hogar y la familia. Sintió una punzada de nostalgia por esa simplicidad perdida, una nostalgia que se mezclaba incómodamente con la culpa. Se dio cuenta de cuánto había permitido que la imagen de su madre fuera distorsionada, reemplazando la realidad de la mujer fuerte que lo crió por la caricatura conveniente que Sofía había creado para su propia comodidad. ¿Alguna vez has sentido que la percepción de alguien que amas era injusta? A veces, un simple gesto puede empezar a cambiarlo todo. Antes de que él pudiera encontrar el número, o decir algo más, Elena añadió con el mismo tono sereno. No te preocupes si no lo encuentras, ya buscaré a otro. Por cierto, la semana que viene me iré unos días a la costa a visitar a tu tía Carmen. Hace tiempo que no la veo y me vendrá bien un cambio de aires. Esta declaración fue el golpe de gracia. No pedía permiso, no buscaba su aprobación. Simplemente le informaba de sus planes. Era una afirmación de su independencia, de que tenía una vida propia, una red de afecto y planes que no giraban en torno a él. La imagen de su madre como una figura solitaria y dependiente, esperando sus llamadas y visitas, se hizo añicos. Se dio cuenta de que mientras él y Sofía la habían puesto en un armario simbólico, ella simplemente había decidido salir y caminar por su propio pie, dejando atrás la puerta que ellos habían intentado cerrar. Marcos terminó la llamada con una extraña sensación de vacío. Le prometió buscar el número y le deseó un buen viaje, pero sus palabras sonaron mecánicas. La conversación no había sido conflictiva, pero lo había dejado más perturbado que cualquier discusión. La calma de su madre era más inquietante que sus lágrimas. Su independencia era más acusadora que sus reproches. Se quedó mirando su teléfono, y por primera vez, una pequeña grieta apareció en la fachada perfecta de su vida. La narrativa simple y tranquilizadora que Sofía le había ofrecido, «Tu mamá exagera», ya no parecía tan sólida. Ahora una nueva pregunta, pequeña pero insistente, comenzaba a formarse en su mente. ¿Y si no era una exageración? ¿Y si había algo más, algo que él, por comodidad, había decidido no ver? El control que Sofía ejercía sobre su percepción de la realidad había sufrido su primer temblor. En su apartamento, Elena colgó el teléfono y respiró hondo. No había habido victoria, ni disculpas ni resolución, pero algo fundamental había cambiado dentro de ella.
Había dejado de pedir que le escucharan, y en su lugar, había hablado con la voz de quien es. Se acercó a la ventana y miró sus geranios, que se erguían firmes y coloridos bajo el sol de la tarde. No había luchado, no había discutido. Simplemente, se había negado a aceptar la versión de sí misma que le querían imponer. Había elegido ser la jardinera de su propia vida, la guardiana de sus propios recuerdos. En ese silencio, en esa calma recuperada, había plantado una semilla. No sabía si florecería, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que la tierra bajo sus pies volvía a ser suya. La curiosidad del público se enciende. Esta mujer no es una víctima pasiva, es el comienzo de un cambio inevitable. La llamada con su madre dejó a Marcos con una sensación de desasosiego que no supo cómo nombrar, un eco de culpa que se negaba a disiparse. Sofía, con su aguda inteligencia emocional para detectar fisuras en el ambiente, notó su distancia esa noche. En lugar de confrontarlo, lo rodeó con una capa de afecto y comprensión calculados. Le preparó su cena favorita, le preguntó por su día con una atención inusitada, y mientras le masajeaba los hombros, le susurró al oído con una dulzura que era a la vez un bálsamo y un veneno sutil. Mi amor, sé que te preocupa tu mamá, a mí también. Quizás deberíamos pasar a verla este fin de semana, sin avisar. Solo para asegurarnos de que está bien. Últimamente parece tan frágil. La propuesta sonaba a pura bondad, un gesto de nuera preocupada. Pero su verdadero objetivo era reafirmar su control, demostrarle a Marcos que su percepción de Elena como una figura necesitada de supervisión era la correcta, y que cualquier independencia que ella hubiera mostrado era solo una fachada. Llegaron el sábado por la mañana, con el pretexto de llevarle unos pasteles de su panadería favorita. Elena los recibió con una sorpresa que no pudo ocultar del todo, una mezcla de placer y recelo. Sofía entró en el apartamento con la energía de un tornado amable, sus ojos escaneando cada rincón, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Suegra, qué alegría verte. Pero mira este desorden, no puedes seguir así, dijo con un tono juguetón que apenas disfrazaba el juicio. Antes de que Elena pudiera responder, Sofía ya estaba apilando una pequeña torre de libros junto al sillón y enderezando un cuadro ligeramente torcido. Cada gesto era una microagresión, una invasión a su territorio, que la presentaba como incapaz de mantener su propio hogar. Marcos, incómodo pero deseoso de evitar cualquier conflicto, simplemente sonrió débilmente, convirtiéndose en cómplice silencioso de la humillación que se desarrollaba en el santuario de su madre, el lugar que siempre había sido sinónimo de orden y seguridad. La estocada final llegó en la cocina. Mientras Elena preparaba café, Sofía abrió un armario, supuestamente buscando azúcar, y sacó una pequeña caja de pastillas. La examinó con una expresión de grave preocupación. Marcos, ven a ver esto, llamó con una voz cargada de una falsa alarma. Mamá, estas son las pastillas para la tensión que el doctor te cambió hace meses. ¿Todavía las tienes aquí? ¿Estás segura de que no te estás confundiendo y tomando las equivocadas? La acusación era devastadora, lanzada al aire con la apariencia de un cuidado filial. No era una pregunta sino una sentencia sobre su lucidez. Elena palideció, explicando con voz queda que era simplemente un frasco viejo que había olvidado tirar, pero la duda ya había sido sembrada en la mente de Marcos. Sofía había logrado su objetivo. No solo la había hecho parecer desordenada, sino también senil y un peligro para sí misma, todo bajo el manto de un amoroso interés por su bienestar. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Estaba siendo juzgada y sentenciada en su propia cocina, el corazón de su hogar. Juntó las manos sobre el mesón para ocultar su temblor, y miró a su hijo, buscando en sus ojos un vestigio del niño que había criado, el que confiaba en ella ciegamente. Pero Marcos desvió la mirada, su rostro una máscara de conflicto y agotamiento. Quería creerle a su madre, pero la lógica impecable, y la preocupación evidente de Sofía, eran más fáciles de aceptar. La calma de Elena, su negativa a entrar en una discusión histérica, fue interpretada por él como una confirmación de su confusión. Sofía, al ver que había ganado la batalla sin que se disparara un solo tiro, suspiró con teatral alivio y le dio una palmadita en el brazo a su suegra. No te preocupes, suegrita.
Solo queremos cuidarte. La victoria era absoluta, y el silencio que llenó la cocina fue el sonido de la autoridad de Elena desmoronándose por completo, ante la mirada de la persona que más amaba en el mundo. Como un acto final para cimentar su dominio, Sofía se dirigió al salón y con una sonrisa magnánima anunció una idea brillante. «Sabes, Marcos, he estado pensando. Ya que a tu mamá le gustan tanto sus cosas y sus recuerdos, ¿por qué no le traemos la tetera de la abuela? En casa está guardada, y aquí, en su ambiente, seguro que la disfruta más». La propuesta era un golpe maestro de crueldad envuelto en generosidad. No era un regalo, sino una devolución. Era la forma de decirle a Elena que su legado, su historia familiar encarnada en esa pieza de cerámica, no tenía cabida en la nueva vida que ellos estaban construyendo. Era un objeto del pasado que debía ser devuelto a su lugar de origen, el mundo anticuado de Elena. Marcos, aliviado ante la perspectiva de una solución que parecía hacer felices a todos y poner fin a la tensión, asintió con entusiasmo, sin comprender el profundo simbolismo del acto que estaba a punto de cometer. Fueron al coche y regresaron con la tetera. Sofía se la entregó a Elena con un gesto ceremonial, como si le estuviera concediendo un gran honor. «Aquí está, suegra, para que la tengas cerca». Elena sostuvo el objeto entre sus manos. Se sentía frío, inerte. Ya no era un puente entre generaciones, sino un muro, que la separaba definitivamente del mundo de su hijo. Levantó la vista hacia Marcos, en una última y silenciosa súplica, pero él estaba ocupado admirando lo bien que quedaba la tetera sobre un pequeño aparador, evitando activamente el contacto visual. La humillación era completa, no solo había sido invalidada en su palabra y en su mente, sino que ahora le devolvían su propio amor como si fuera un artículo de segunda mano, un estorbo sentimental. Sofía había logrado purgar su hogar de la última influencia visible de su suegra, y lo había hecho parecer un acto de bondad. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Elena se quedó de pie en medio de su sala, en un silencio que ya no era pacífico, sino desolador. El olor a café se mezclaba con el perfume caro de Sofía, una estela de la invasión que acababa de sufrir. Sus ojos se posaron en la tetera, ahora un monumento a su propia irrelevancia. Habían entrado en su casa, habían cuestionado su cordura, habían reorganizado su vida, y le habían devuelto su regalo más preciado, como si fuera una carga. Se sentó lentamente en su sillón, sintiendo un cansancio que le llegaba hasta los huesos. No había rabia, solo un vacío inmenso. Sofía no solo había ganado esa batalla, parecía haber ganado la guerra. En la cima de su arrogancia, la nuera perfecta había logrado aislarla por completo, convenciendo a Marcos de que su madre era una reliquia frágil que debía ser manejada con condescendencia. La injusticia parecía sellada definitiva, sin ninguna grieta por donde pudiera filtrarse la verdad. El silencio que dejaron tras de sí era más pesado que su presencia. Marcos se sentó en el sofá de diseño, el cuero frío a través de su camisa, y trató de convencerse de que sentía alivio. La tensión se había disipado, el problema estaba resuelto. Sofía había manejado la situación con su habitual eficiencia, cuidando de su madre, poniendo orden en el caos. Sin embargo, una extraña disonancia reverberaba en su interior, un eco de la mirada vacía de su madre al recibir la tetera. No era la mirada de alguien a quien se le ha hecho un favor, sino la de alguien a quien le han devuelto un objeto robado, despojado de todo su valor. Intentó apartar la imagen, atribuyéndola a la sensibilidad exagerada de la que Sofía siempre hablaba, pero por primera vez, la explicación no le resultó del todo suficiente. La paz en su apartamento minimalista se sentía artificial, frágil, como una fina capa de hielo sobre aguas profundas y oscuras. Sofía, por otro lado, se movía por el espacio con una ligereza triunfal. Puso música suave, encendió una vela aromática con olor a sándalo, y le sirvió a Marcos una copa de vino. Cada uno de sus gestos era impecable, una coreografía de la esposa perfecta que crea un santuario de calma para su marido. ¿Ves, mi amor? A veces solo necesitan un poco de estructura, un poco de ayuda para organizarse. Se sentirá mucho mejor ahora que tiene sus cosas cerca, dijo, refiriéndose a Elena. Su voz era un arrullo, una melodía tranquilizadora diseñada para disipar cualquier duda persistente.
Marcos asintió, queriendo creerlo con todas sus fuerzas. Quería que la narrativa de Sofía fuera la verdadera, porque la alternativa era demasiado dolorosa de contemplar. La posibilidad de que él hubiera sido cómplice, no de un acto de cuidado, sino de una sutil y devastadora crueldad. Bebió un sorbo de vino, pero el sabor no logró ahogar la amargura que comenzaba a subirle por la garganta. Esa noche, mientras Sofía dormía plácidamente a su lado, Marcos se encontró despierto, mirando el techo. Las palabras de su esposa rebotaban en su mente. ¿Estás segura de que no te estás confundiendo y tomando las equivocadas? La frase, que en el momento había sonado como una preocupación legítima, ahora adquiría un matiz más afilado, más cruel. Recordó la palidez de su madre, su temblor casi imperceptible. Él, su hijo, se había quedado allí, paralizado, permitiendo que su madre fuera interrogada y juzgada en su propia cocina. La vergüenza era una sensación física, una opresión en el pecho que le dificultaba respirar. Se levantó y fue a la cocina por un vaso de agua. El apartamento bañado por la luz azulada de la ciudad nocturna parecía un escenario. Todo estaba en su lugar, perfecto, pulcro, sin una sola nota discordante. Y de repente, sintió una claustrofobia abrumadora, como si la perfección de su vida fuera una jaula dorada. Mientras tanto, en su propio apartamento, Elena no lloraba. El tiempo de las lágrimas había pasado. Se sentó en su sillón, el tejido familiar un consuelo silencioso, y miró la tetera de cerámica que ahora descansaba sobre el aparador. Ya no era un símbolo de amor, sino una prueba de su exilio. Pero en lugar de quebrarse, algo dentro de ella se endureció, no con amargura, sino con una resolución tranquila. Había pasado su vida cuidando de otros, de su marido enfermo, de su hijo, de cientos de alumnos que habían pasado por su aula. Había enseñado historia, había enseñado a pensar críticamente, a buscar fuentes, a no aceptar la primera versión de los hechos, y ahora, se dio cuenta de que se había olvidado de aplicar esas lecciones a su propia vida. Había permitido que la narrativa de Sofía se convirtiera en la única historia contada, una historia en la que ella era la villana, o peor aún, la tonta. Esa noche, tomó una decisión. No iba a luchar por la aprobación de su hijo. Iba a luchar por su propia verdad. A la mañana siguiente, en lugar de hundirse en la tristeza, Elena se levantó con un propósito. Abrió un viejo baúl de madera que guardaba al pie de su cama, un cofre lleno de recuerdos que Sofía sin duda calificaría de desorden. El olor a cedro y a papel antiguo llenó la habitación. Dentro, bajo álbumes de fotos y paquetes de cartas atados con cintas, había una colección de agendas y cuadernos de sus años como maestra. Con una paciencia metódica, comenzó a hojearlos. No buscaba nada en particular al principio. Simplemente se estaba reconectando consigo misma, con la mujer que había sido antes de convertirse en la mamá de Marcos o la suegra de Sofía. Era la mujer que organizaba viajes escolares, que mediaba en disputas entre adolescentes, que recordaba los nombres y las historias de cada uno de sus estudiantes. Era una mujer competente, respetada y, sobre todo, lúcida. La mujer que Sofía intentaba borrar no iba a desaparecer tan fácilmente. Entre las páginas de una agenda de hacía casi una década, encontró lo que buscaba. No era el número de teléfono del señor Méndez, sino algo mucho más valioso. Un calendario de un taller de artesanía local, donde el carpintero había dado una clase sobre restauración de muebles. El folleto estaba amarillento, pero el nombre del taller era perfectamente legible. Una pequeña sonrisa, la primera genuina en días, se dibujó en su rostro. Era una pista, un hilo del que tirar. Se vistió, cogió su bolso y salió de casa. El aire de la mañana era fresco, y le despejó la mente. Caminar por las calles de su barrio, saludar a los tenderos que la conocían de toda la vida, le devolvió una sensación de pertenencia, de ser vista por lo que era. No era una anciana frágil y confundida, era Elena, la maestra, una parte integral de esa comunidad. La visita de Sofía había sido una invasión, pero su mundo, su verdadero mundo, seguía intacto. El taller de artesanía ya no existía, en su lugar había una moderna cafetería. Por un momento sintió una punzada de desaliento, pero en lugar de rendirse,
Entró y le preguntó a la joven barista si sabía qué había sido de los antiguos dueños. La chica, amablemente, le dijo que creía que se habían jubilado, pero que a veces, el antiguo propietario, un hombre mayor llamado Luis, venía a tomar café por las mañanas. Elena le dio las gracias, compró un té, y se sentó a esperar. Pasó casi una hora leyendo un periódico que alguien había dejado sobre la mesa. No sentía prisa ni ansiedad. Era la paciencia de una investigadora, la tenacidad de alguien que sabe que la verdad requiere esfuerzo. Y su paciencia tuvo recompensa. Un hombre mayor, con las manos manchadas de barniz, entró en la cafetería y pidió un café solo. Era Luis. Elena se acercó, se presentó, y le explicó lo que buscaba. Luis la recordó a la maestra que siempre se interesaba por los proyectos de la comunidad, y sí, recordaba perfectamente al señor Méndez. Un artista de la madera, ese hombre, dijo con admiración. No tenía su número de teléfono actual, pero sabía que su hijo había abierto un pequeño taller de muebles a medida en las afueras de la ciudad. Le dio a Elena la dirección y el nombre del nuevo negocio. Al salir de la cafetería, Elena sintió una oleada de energía. No solo había encontrado una manera de contactar al carpintero, sino que había reafirmado algo mucho más importante. Su mente funcionaba perfectamente. Su memoria, sus habilidades para resolver problemas, su capacidad para conectar con la gente, todo estaba allí. La imagen que Sofía había proyectado sobre ella era una mentira, una distorsión creada para su propia conveniencia, y ahora Elena tenía la prueba, no para los demás, sino para sí misma. Y eso por ahora era suficiente. De vuelta en casa, con el número del hijo del señor Méndez en su poder, llamó. El joven carpintero fue increíblemente amable. Le dijo que su padre ya estaba jubilado, pero que él estaría encantado de ir a ver la mesa de su abuela. Conocía la historia de esa mesa. Su padre se la había contado. Era una pieza especial. Acordaron una cita para la mañana siguiente. Cuando Elena colgó el teléfono, se sintió en paz. Miró la tetera sobre el aparador. El objeto ya no parecía un símbolo de humillación. Ahora lo veía de otra manera. Era un catalizador. La arrogancia de Sofía al devolvérsela, le había dado el empujón que necesitaba para dejar de ser una espectadora pasiva en el drama de su propia vida. Sin saberlo, su nuera le había devuelto no solo una pieza de cerámica, sino también su propia voluntad de luchar por su dignidad. Esa misma tarde, Marcos, carcomido por la culpa, decidió hacer un esfuerzo. Buscó por todo el apartamento su vieja agenda de contactos, la que contenía el número del señor Méndez. No la encontró en su estudio, ni en los cajones de la mesita de noche. Finalmente, le preguntó a Sofía si la había visto. Ella levantó la vista de su portátil, con una expresión de vaga perplejidad. ¿Ese cuaderno negro, viejo y lleno de polvo? Cariño, creo que lo tiré en la última limpieza a fondo que hice. Estaba ocupando espacio, y seamos sinceros, todos tus contactos importantes están en el teléfono ahora. Lo dijo con una sonrisa práctica y eficiente, la sonrisa de alguien que está simplificando tu vida, haciéndote un favor. Para ella, era solo basura, un vestigio inútil de un pasado desorganizado. No entendía que en ese cuaderno no solo había números, sino conexiones, historias, una parte de la vida de Marcos. Las palabras de Sofía, aunque dichas con ligereza, le cayeron a Marcos como una piedra en el estómago. Recordó ese cuaderno. No solo estaba el número del carpintero, sino también el del primer electricista que su padre había contratado, el teléfono de la floristería donde compraba flores para su madre en su cumpleaños cuando era adolescente. Era un pequeño archivo de su historia familiar. Y Sofía lo había tirado sin preguntar, decidiendo por él lo que era importante y lo que no. Por primera vez, vio su eficiencia no como una virtud, sino como una forma de control, una manera de borrar sistemáticamente cualquier cosa que no encajara en la nueva vida pulcra que ella había diseñado para ellos. Estaba lleno de polvo, había dicho. Al igual que la tetera. Al igual que su madre. Todo lo que tenía historia, todo lo que tenía raíces, era considerado un estorbo. Sintiéndose aún peor, Marcos llamó a su madre, preparado para darle la mala noticia, y para recibir una dosis de decepción que, sentía, se merecía. Se preparó para escucharla suspirar, para oír la tristeza en su voz. «Hola mamá.
Te llamo por lo del carpintero, empezó, con el tono de quien va a dar una excusa. He estado buscando el número pero no lo encuentro por ninguna parte. Sofía cree que quizás tiramos la agenda vieja en una limpieza. Lo siento mucho. Hizo una pausa, esperando la reacción, pero la reacción que llegó no fue la que esperaba. No hubo ni un ápice de queja, ni de victimismo. La voz de Elena al otro lado de la línea era tranquila, clara y completamente serena, con una nota de algo que a Marcos le costó identificar, una especie de satisfacción contenida que lo descolocó por completo. Ah, no te preocupes por eso, hijo, respondió Elena con una calma desconcertante. Ya lo he solucionado. Marcos se quedó en silencio, confundido. ¿Cómo que lo has solucionado? Hubo una breve pausa, y luego su madre continuó, con el mismo tono práctico y eficiente que Sofía solía emplear pero desprovisto de toda condescendencia. Recordé que el señor Méndez había dado un taller en el centro cívico del barrio hace años. Fui a preguntar, y aunque el centro ya no está, el dueño de la nueva cafetería me dio una pista. Resulta que su hijo tiene un taller nuevo. Ya he hablado con él. Viene mañana por la mañana a arreglar la mesa. Cada palabra era un hecho, una demostración de competencia y autonomía, que contradecía frontalmente la imagen de la mujer confundida y dependiente que Sofía había pintado con tanto esmero. Marcos no supo qué decir, se quedó mudo, sosteniendo el teléfono, mientras el mundo que había aceptado como real se resquebrajaba. Su madre, la mujer que supuestamente se confundía con sus propias pastillas, había llevado a cabo una pequeña investigación, había seguido pistas, había conectado con gente de su pasado, y había resuelto el problema. Un problema que él, con toda su tecnología y sus contactos, no había podido solucionar. Y lo había hecho sola, en silencio, sin pedir ayuda, sin quejarse. No solo había demostrado que su memoria estaba intacta, sino que su espíritu, su capacidad para navegar el mundo, también lo estaba. La narrativa de Sofía, tan lógica y convincente hasta ese momento, de repente parecía increíblemente frágil, casi absurda. La imagen de su madre, encogida en su propia cocina, se superpuso con la de la mujer ingeniosa que acababa de describir su hazaña. Y las dos imágenes no podían coexistir. Ah, fue todo lo que acertó a decir. Vaya mamá, eso es genial. Pero su voz sonaba hueca, distante. Sentía una mezcla de admiración, sorpresa, y una profunda y creciente vergüenza. Había subestimado a su madre de una manera tan profunda que le dolía físicamente. La había visto a través de los ojos de Sofía, la había reducido a una caricatura, y se había equivocado por completo. Elena, al otro lado de la línea, pareció percibir su estado de shock. Bueno, te dejo, que tengo cosas que hacer. Hablamos pronto, cariño, dijo, y colgó. No había regodeo en su voz, ni un «te lo dije». Simplemente había expuesto la verdad a través de sus acciones, y la había dejado suspendida en el aire, para que él hiciera con ella lo que quisiera. Era una lección, la última y más importante que su madre, la maestra, le daría. Marcos bajó el teléfono lentamente. Se quedó de pie en medio de su sala de estar perfectamente ordenada. El silencio ya no era pacífico, sino acusador. Miró a su alrededor, a los muebles caros, a las paredes vacías, y todo le pareció falso, una escenografía. Sus ojos se posaron en Sofía, que seguía trabajando en su portátil en el otro extremo de la sala, ajena a la revolución que acababa de ocurrir en la mente de su marido. Ella levantó la vista y le sonrió, una sonrisa radiante y segura. ¿Todo bien, mi amor? Y por primera vez, él no le devolvió la sonrisa. La miró, realmente la miró, y en lugar de ver a la mujer segura y racional de la que se había enamorado, vio a una extraña cuya calma y perfección de repente le parecieron sospechosas, calculadas. Una pregunta, fría y afilada, se abrió paso en su mente. Si había mentido sobre esto, ¿sobre qué más había mentido? La duda ya no era una pequeña semilla, sino un árbol que crecía rápidamente, echando raíces en cada rincón de su conciencia. Cada acto de condescendencia de Sofía hacia su madre, cada risa suave, cada explicación lógica, se reconfiguró en su memoria bajo una nueva luz, la luz de la manipulación. Recordó la conversación telefónica que su madre había mencionado,
la que Sofía había descartado como una fantasía. ¿Y si no lo era? ¿Y si su madre, con su aguda percepción emocional, había visto la verdad desde el principio, una verdad que él se había negado a ver, porque era más cómodo vivir en la mentira bellamente decorada que Sofía había construido para él? La certeza que había sido el pilar de su vida se había desvanecido, dejándolo a la deriva en un mar de incertidumbre. Se acercó a la ventana y miró la ciudad. Las luces parecían distantes, ajenas a la tormenta que se gestaba en su interior. El equilibrio de poder había cambiado. No había habido un grito, ni una confrontación, ni una sola acusación. La balanza se había inclinado por el peso de un simple acto de competencia, por la fuerza silenciosa de una mujer que se había negado a ser borrada. Su madre no había necesitado defenderse con palabras. Su propia esencia, su historia y su capacidad habían hablado por ella. Ahora, el siguiente movimiento le correspondía a él. Tenía que saber la verdad, toda la verdad, por dolorosa que fuera, y sabía, con una certeza helada, que la respuesta no estaba en las explicaciones de Sofía, sino en algún lugar que ella había intentado ocultar. Sus ojos se desviaron hacia la tableta que Sofía había dejado sobre la mesa de centro al ir a la cocina a por un vaso de agua. La pantalla seguía encendida, mostrando una aplicación de mensajería. Durante un largo momento, Marcos se quedó inmóvil, debatiéndose entre la lealtad a su esposa y la necesidad imperiosa de confirmar la sospecha que ahora lo consumía. El gesto de su madre, su silenciosa victoria, había sido el catalizador que lo empujaba hacia un punto de no retorno. Sabía que si cruzaba esa línea, nada volvería a ser igual, pero también sabía que si no lo hacía, viviría para siempre en la duda, siendo cómplice de una injusticia que apenas empezaba a comprender. La tensión en la habitación era palpable, un preludio silencioso de la revelación que estaba a punto de estallar y cambiarlo todo. La tarde se desvanecía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La luz entraba por los grandes ventanales del apartamento, proyectando largas sombras que parecían moverse y retorcerse, como secretos que luchaban por salir a la superficie. Marcos seguía de pie junto a la ventana, dándole la espalda a la habitación, a su esposa, a la tableta que yacía sobre la mesa como una invitación prohibida. Sentía el peso de la mirada de Sofía sobre él, una mirada interrogante, quizás ligeramente impaciente. Ella no entendía su repentino silencio, su distancia. Para ella, el día había sido normal, otro eslabón en la cadena de su vida perfecta. No podía saber que para Marcos, ese día marcaba el final de una era, el momento en que la venda había comenzado a caer de sus ojos, revelando un paisaje que no reconocía. Finalmente, se giró. Su rostro era una máscara de neutralidad, pero sus ojos delataban la tormenta interior. Miró a Sofía, que ahora lo observaba con una leve inclinación de cabeza. Una mezcla de curiosidad y la incipiente preocupación de quien siente que está perdiendo el control de la situación. ¿Pasa algo, Marcos? ¿Estás muy callado?, preguntó ella, su voz aún suave, pero con un filo de alerta. Él no respondió de inmediato. Dejó que la pregunta flotara en el aire, en el silencio cargado de subtexto. La virada silenciosa se había completado. El poder ya no residía únicamente en la narrativa de Sofía. Ahora había dos historias en la habitación, la contada y la no contada, y Marcos por primera vez estaba dispuesto a escuchar ambas. La expectativa de lo que vendría a continuación era casi insoportable, un aliento contenido antes de la inmersión. Con un movimiento que se sintió a la vez inevitable y transgresor, Marcos alargó la mano y tomó la tableta de Sofía. El metal frío del dispositivo fue un ancla en el torbellino de sus pensamientos. Desde la cocina, escuchaba el suave murmullo de su esposa tarareando una melodía, el sonido del agua corriendo en el fregadero. Era la banda sonora de su vida normal, una normalidad que estaba a punto de hacer estallar en 1000 pedazos. Sus dedos temblaban ligeramente mientras deslizaba el pulgar por la pantalla, abriendo la aplicación de mensajería que ella había dejado abierta. No era un acto de ira, sino de una desesperada necesidad de certeza, de poner fin a la disonancia que lo estaba desgarrando por dentro. Cada segundo que pasaba, el zumbido del refrigerador parecía volverse más fuerte,
Un conteo regresivo hacia una verdad de la que no podría escapar. El corazón le latía con una fuerza sorda en los oídos, anticipando el golpe. Sus ojos recorrieron la pantalla, absorbiendo las palabras con una velocidad febril. Era una conversación con una amiga llamada Laura. Al principio, eran trivialidades, planes para el fin de semana, un enlace a un artículo de moda. Pero entonces, apareció el nombre de su madre. Marcos sintió una punzada helada en el estómago. Siguió leyendo, y el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Las palabras de Sofía, escritas con emojis sonrientes y abreviaturas casuales, eran de una crueldad metódica y escalofriante. Se burlaba de la ropa de Elena, de su drama constante, de su necesidad de ser el centro de atención. Describía con un detalle mordaz la cena del domingo, confirmando punto por punto la historia que su madre le había contado, pero presentándola como una actuación cómica, una anécdota divertida para compartir. Era una disección fría y despectiva de la mujer que le había dado la vida, realizada para el entretenimiento de una extraña. El golpe final, el que le robó el aliento, fue un mensaje que parecía brillar en la pantalla con una luz venenosa. Laura había escrito, pero Marcos no se da cuenta de nada. Y la respuesta de Sofía fue instantánea, lapidaria y brutal. Cariño, Marcos ve lo que yo quiero que vea. Está tan aterrorizado del conflicto que se tragaría cualquier historia con tal de mantener la paz. Es adorable, en realidad. La palabra adorable resonó en su mente, la misma palabra que Sofía había usado para describir la tetera de su abuela. Era su término para todo lo que consideraba inferior, pintoresco, manejable. En ese instante, Marcos comprendió la magnitud del engaño. No se trataba solo de una falta de respeto hacia su madre. Se trataba de una manipulación profunda y sistemática hacia él mismo. Su amor, su confianza, su deseo de una vida armoniosa, todo había sido utilizado como una herramienta para controlarlo. El color se drenó de su rostro. El apartamento, con su diseño impecable y su luz cuidadosamente estudiada, de repente se sintió como una prisión, una elaborada puesta en escena de la que él era el protagonista inconsciente. La tableta en sus manos se sentía increíblemente pesada, como si contuviera todo el peso de las mentiras acumuladas. Levantó la vista del dispositivo, pero no vio los muebles caros ni las obras de arte en las paredes. Vio los últimos años de su vida a través de un nuevo lente, y cada recuerdo se tiñó de falsedad. Cada sonrisa comprensiva de Sofía, cada suspiro paciente, cada vez que ella lo había tomado del brazo para calmarlo después de una visita de su madre, todo era parte de la misma actuación. La vergüenza lo inundó, una ola caliente y sofocante. La vergüenza por su ceguera, por su complicidad, por haberle fallado a la única persona que siempre le había dicho la verdad. Sofía entró de nuevo en la sala, secándose las manos en un paño de lino. Llevaba una sonrisa radiante, la misma sonrisa que había usado para anular a su madre una y otra vez. Estaba pensando que podríamos pedir comida tailandesa esta noche. ¿Qué te parece?, dijo, su voz llena de esa alegría ligera y despreocupada que él antes encontraba tan atractiva. Pero al ver su rostro la sonrisa vaciló. La quietud de Marcos era antinatural, su palidez alarmante. Se detuvo a mitad de la habitación, y la atmósfera cambió instantáneamente. El aire se espesó, cargado de una tensión eléctrica. «Marcos, ¿estás bien? Pareces como si hubieras visto un fantasma». Su tono pasó de la alegría a una preocupación calculada, la herramienta que siempre usaba para sondear su estado de ánimo y recuperar el control. Pero esta vez, la herramienta no encontró asidero. Él no respondió, simplemente la miró. Y en esa mirada, Sofía vio algo que nunca antes había visto en los ojos de su esposo. No había ira, ni confusión, ni la debilidad que ella había aprendido a manejar con tanta destreza. Había una claridad fría, una desilusión tan profunda y absoluta que era como mirar un abismo. Era la mirada de un hombre que se ha despertado de un largo sueño, y no le gusta lo que ve. Todo el poder que ella había construido sobre la base de su percepción controlada de la realidad, se evaporó en ese único instante de contacto visual. Él ya no era el hombre que ella creía conocer. Era un extraño, un juez silencioso cuyo veredicto ya había sido dictado en el tribunal de su propia conciencia, y ella era la acusada, despojada de todas sus defensas. Lentamente, sin decir una palabra, Marcos levantó la tableta. No la arrojó, no la blandió como un arma.
Simplemente la sostuvo en el aire entre ellos, con la pantalla encendida, y la giró para que ella pudiera verla. La luz azulada del dispositivo iluminó el rostro de Sofía, proyectando sombras extrañas que acentuaban el repentino endurecimiento de sus facciones. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer su propia conversación, sus propias palabras crueles flotando en el silencio de la habitación. No hubo necesidad de acusaciones. La prueba era irrefutable, un testimonio digital de su traición. El silencio se prolongó, denso y pesado, roto únicamente por el zumbido casi inaudible de la electrónica. En ese momento, el equilibrio de poder no solo se invirtió, se hizo añicos. Él tenía la verdad, y ella no tenía nada. La máscara de Sofía se resquebrajó. Por una fracción de segundo, el pánico puro y sin adulterar brilló en sus ojos. Su primera reacción fue un reflejo, un intento de recurrir a su arsenal habitual. Soltó una pequeña risa, un sonido agudo y frágil que murió en el aire. «Oh, eso es solo una broma tonta con Laura. Ya sabes cómo somos las chicas, exageramos todo». Pero las palabras sonaron huecas, desesperadas. La mentira era tan evidente, tan patética frente a la cruda evidencia en la pantalla, que la humillación la tiñó de un rojo intenso en las mejillas. Su intento de minimizar la situación solo sirvió para subrayar su culpabilidad, mostrando la profundidad de su desprecio no solo por su suegra, sino por la inteligencia de su propio esposo. Vio en los ojos de Marcos que la táctica había fracasado estrepitosamente, y el pánico regresó con más fuerza. Al ver que la negación era inútil, cambió de estrategia, pasando al ataque como un animal acorralado. Su voz, antes melodiosa, se volvió sibilante y afilada. «Así que estuviste espiando mi tableta, revisando mis conversaciones privadas. No puedo creer que hayas violado mi confianza de esa manera». Era un intento desesperado de darle la vuelta a la situación, de convertirlo a él en el villano, de hacer de su invasión de la privacidad el crimen principal, eclipsando el contenido de lo que había encontrado. Pero la acusación carecía de fuerza moral. Era el argumento de alguien atrapado, alguien que intenta desviar la atención del incendio señalando una ventana rota. La indignación en su voz era forzada, una actuación final que ni ella misma parecía creer. El poder de sus palabras, su arma más formidable, se había reducido a un ruido vacío. Marcos permaneció en silencio durante toda su diatriba. Dejó que sus palabras se agotaran, que cayeran sin efecto en la atmósfera cargada de la habitación. No se defendió de la acusación de haber espiado, porque sabía que era irrelevante. La verdad que había descubierto era tan monumental, que el método por el cual la había obtenido se convertía en un mero detalle. Cuando ella finalmente se calló, sin aliento y con los ojos brillantes de una mezcla de furia y miedo, él simplemente bajó la mano. Su calma era más devastadora que cualquier grito. Era la calma de la certeza, la tranquilidad de alguien que finalmente ve el cuadro completo, y ya no tiene nada que perder, porque se da cuenta de que lo que creía tener nunca fue real. La batalla había terminado sin que él tuviera que pronunciar una sola sílaba. Con un gesto deliberado y tranquilo, colocó la tableta de nuevo sobre la mesa de centro, con la pantalla aún encendida, la conversación aún visible, un monumento brillante a la verdad expuesta. Luego, se dirigió hacia la puerta. No la miró. No le dijo a dónde iba. Cada paso era medido, silencioso, el sonido de un hombre que se aleja no solo de una habitación, sino de una vida entera. El clic de la puerta al cerrarse fue el único sonido que rompió el silencio. No fue un portazo de ira, sino un sonido suave y definitivo, como el de un libro que se cierra para siempre. Sofía se quedó sola en medio de su sala de estar perfecta, envuelta en un silencio absoluto, con la única compañía de la luz de una pantalla que mostraba, palabra por palabra, la arquitectura de su propia ruina. La catarsis era completa, silenciosa y total. La noche había envuelto la ciudad en un manto de luces indiferentes que se desenfocaban a través del parabrisas de Marcos. Conducía sin rumbo, las calles familiares convertidas en un laberinto de su propia vergüenza. El motor del coche era un zumbido sordo que no lograba ahogar el eco de las palabras de Sofía en su mente. Marcos ve lo que yo quiero que vea. No sentía rabia, no todavía. La ira era una emoción caliente y activa. Y lo que él sentía era un frío paralizante. Un vacío inmenso donde antes había habido confianza y amor. Era el frío de la autoconciencia, el doloroso despertar a su propia ceguera voluntaria.
Había cambiado la verdad incómoda de su madre por la paz artificial de su esposa, y el precio de esa comodidad era su propia integridad. Cada semáforo en rojo era una pausa para que la culpa lo golpeara con una nueva oleada, cada luz verde una invitación a huir de sí mismo, un escape que sabía imposible. Finalmente, el piloto automático de su memoria lo llevó a un destino inevitable. Estacionó el coche al otro lado de la calle del edificio de su madre. La luz de su sala de estar estaba encendida. Una pequeña ventana de calidez en la oscuridad de la noche. Se quedó allí, en el anonimato de su vehículo, observando ese rectángulo de luz como un náufrago que mira a una orilla inalcanzable. ¿Cómo podía subir? ¿Qué palabras podría ofrecer que no sonaran a una excusa patética? La imagen de su propio rostro, asintiendo dócilmente a las explicaciones condescendientes de Sofía mientras su madre se encogía en silencio, se repetía en su mente como una tortura. No temía el reproche de Elena, temía la decepción en sus ojos, el reflejo de su propia cobardía. Cada minuto que pasaba en el coche, era un argumento más en el juicio que se celebraba en su conciencia, y él era, a la vez, el acusado, el fiscal y el juez. Reunió un coraje que no sabía que poseía, un coraje nacido no de la fuerza, sino de la desesperación por hacer lo correcto, aunque fuera tarde. Salió del coche, y el aire frío de la noche fue como una bofetada que lo ancló en la realidad. El camino hasta el portal fue el más largo de su vida. Cada paso resonaba en el silencio de la calle, un eco de su fracaso. La puerta del edificio, la misma por la que había entrado y salido miles de veces desde su infancia, ahora parecía la entrada a un tribunal. Mientras subía en el ascensor, el zumbido mecánico marcaba el ascenso no solo físico, sino hacia el momento de la verdad más difícil que jamás había enfrentado. Se detuvo frente a la puerta de su madre, la mano suspendida en el aire durante un largo segundo antes de atreverse a tocar el timbre, un sonido que pareció perforar la quietud de todo el edificio. Elena abrió la puerta, vestida con su bata de casa, el pelo ligeramente despeinado. La sorpresa inicial en su rostro dio paso instantáneamente a una profunda preocupación al ver la expresión de su hijo. No vio a un hombre adulto y exitoso. Vio al niño que había consolado tantas veces, con el corazón roto visible en su mirada. No hubo preguntas, no hubo barreras. Vio su dolor antes de que él pudiera articularlo. Con un gesto suave, se hizo a un lado, abriéndole la puerta de su hogar, un santuario que él había profanado con su duda, pero que ahora se le ofrecía de nuevo, incondicionalmente. El simple acto de dejarlo entrar, sin una palabra de reproche, fue el primer toque de una gracia que él sentía que no merecía en absoluto. El calor y el familiar olor a libros y lavanda del apartamento lo envolvieron, un contraste brutal con el vacío que sentía por dentro. Marcos entró lentamente, como un peregrino que llega a un lugar sagrado sintiéndose indigno. Sus ojos recorrieron la sala, un espacio lleno de vida y recuerdos, y se detuvieron en el aparador. Allí estaba la tetera de cerámica. Iluminada por la luz tenue de una lámpara, no parecía un simple objeto, sino una testigo silenciosa de toda la injusticia. Un símbolo de la verdad que él se había negado a ver. Se sentía como si la historia de su familia, la dignidad de su madre y su propia ceguera, estuvieran contenidas en esa pieza de arcilla pintada. Se acercó a ella, sin atreverse a tocarla, y la presencia del objeto lo ancló, dándole el punto focal que necesitaba para pronunciar las palabras que se habían atascado en su garganta, pesadas como piedras, durante todo el trayecto hasta allí. Era el momento de la confesión. Sin poder levantar la vista para encontrar la mirada de su madre, fijó sus ojos en el esmalte agrietado de la vieja tetera, y las palabras salieron, no como un discurso, sino como un susurro roto, cargado con todo el peso de su arrepentimiento. «Perdóname, mamá», dijo, la voz quebrada por la emoción contenida. Hizo una pausa, tragando saliva para luchar contra el nudo en su garganta. «Tenías razón, en todo». No había más que decir. Esas pocas palabras lo contenían todo. La validación de su dolor, el reconocimiento de su propia estupidez, la confesión de su traición, eran una rendición completa a la verdad que ella siempre había sabido, y que él, por cobardía, había ignorado. El silencio que siguió no fue incómodo, sino profundo,
Un espacio donde el dolor de ambos finalmente podía respirar y ser visto en su totalidad, sin máscaras ni mentiras. Elena no dijo "te lo dije", no había ni una pizca de triunfo en su rostro. Al escuchar las palabras de su hijo, su propia fortaleza, la que la había sostenido durante las últimas semanas, finalmente cedió. Sus ojos, que habían permanecido secos ante la humillación, se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación abrumadora. Eran las lágrimas de una madre que no lloraba por la herida que le habían infligido, sino por el dolor que veía en su hijo al reconocerla. Se acercó a él lentamente, y en su rostro había una compasión tan pura y vasta que lo desarmó por completo. Vio su sufrimiento, su vergüenza, y su instinto maternal de proteger y sanar superó cualquier sentimiento de agravio personal. Extendió los brazos, ofreciendo un refugio que él creía haber perdido para siempre. Él se derrumbó en su abrazo, y por primera vez desde que era un niño, lloró en los brazos de su madre. Era un llanto silencioso y convulso, un torrente de culpa, vergüenza y un profundo alivio. Ella lo sostuvo con firmeza, acariciándole la espalda, absorbiendo su dolor en el tejido familiar de su bata. No había palabras, solo el lenguaje universal del consuelo, un bálsamo que comenzaba a cerrar una herida, que había estado supurando en la oscuridad durante demasiado tiempo. En ese abrazo, la dinámica de poder que Sofía había construido se disolvió por completo. Él no era el hijo exitoso consolando a su madre frágil. Era simplemente un hijo, buscando el perdón y el refugio en el único lugar del mundo donde el amor era verdaderamente incondicional. La redención no fue una gran declaración, sino este momento silencioso y sagrado de reconexión. Después de un largo rato, se separaron, aunque Elena mantuvo una mano en su brazo, como para asegurarse de que no se desvaneciera. Lo guió hasta la pequeña mesa de la cocina, el corazón de la casa, el lugar donde se habían compartido tantas confesiones y alegrías a lo largo de los años. Se sentaron uno frente al otro bajo la luz cálida. Marcos no necesitó contarle los detalles sórdidos de lo que había descubierto en la tableta. Su madre no necesitaba las pruebas. La verdad se había instalado entre ellos, clara y tranquila. Ella entendió todo por la devastación en su rostro. Si alguna vez has sentido el peso de una disculpa no ofrecida, sabes que a veces un abrazo puede decir más que 1000 palabras, y sanar heridas que parecían incurables. Era el comienzo de una reconstrucción, ladrillo a ladrillo, de la confianza que se había roto. Con una calma que parecía restaurar el orden del universo, Elena se levantó. Se dirigió al aparador, tomó la vieja tetera de cerámica con ambas manos, con una delicadeza reverencial, y la llevó a la cocina. El gesto fue tan significativo que a Marcos se le cortó la respiración. Estaba reclamando el símbolo de su legado, no como un objeto devuelto, sino como una parte activa y valiosa de su vida. Llenó la tetera con agua y la puso al fuego. El simple acto doméstico se transformó en un ritual de perdón y sanación. No le estaba sirviendo té a un extraño o a un traidor. Le estaba sirviendo té a su hijo, que había vuelto a casa. La tensión que había oprimido el pecho de Marcos durante semanas comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de paz frágil pero real. Mientras el agua se calentaba, Elena sacó 2 tazas, las mismas que usaban cuando él era un adolescente y le contaba sus problemas después del colegio. El sonido familiar de la cerámica contra la madera de la mesa era reconfortante. Una melodía de normalidad restaurada. Cuando el vapor comenzó a salir del pico de la tetera, el silbido suave no sonó como una alarma, sino como una canción de bienvenida. Se sentaron en un silencio cómodo, un silencio que ya no estaba lleno de palabras no dichas, sino de un entendimiento mutuo y profundo. El perdón no se había pronunciado explícitamente, pero estaba presente en cada gesto, en la forma en que ella le sonrió con los ojos todavía húmedos, una sonrisa que decía: «Estás en casa. Todo va a estar bien». La redención estaba completa, y la curación apenas comenzaba. El té humeaba suavemente en las tazas de porcelana, un aroma a bergamota, y recuerdos que llenaba la pequeña cocina de Elena. Habían pasado 2 semanas, y el ritual de la tarde se había reinstalado en sus vidas, no como una continuación del pasado, sino como el comienzo de algo nuevo. Marcos ya no miraba el reloj, ni revisaba su teléfono.
Sus ojos estaban fijos en su madre mientras ella hablaba, no de grandes dramas, sino de las pequeñas cosas. Del rosal del balcón que por fin había florecido, de un libro que estaba leyendo, de un antiguo alumno que se había encontrado en el mercado. Él escuchaba con una atención que era una forma de devoción, absorbiendo no solo las palabras, sino el tono, las pausas, la sabiduría tranquila que siempre había estado allí, esperando. La vieja tetera de cerámica, con sus finas grietas como un mapa de su historia, descansaba entre ellos, ya no un símbolo de exilio, sino el centro de su mundo recuperado, un faro de la verdad que habían rescatado juntos del silencio. El regreso a su propio apartamento era como cruzar la frontera hacia un país extranjero y frío. El espacio minimalista, que antes le parecía un refugio de orden y calma, ahora se sentía estéril, un escenario vacío donde se había representado una farsa. Sofía estaba allí, pero era una presencia fantasmal. Se movía por la casa con una quietud antinatural. La energía vibrante y controladora que la caracterizaba se había disipado, dejando tras de sí un vacío. Ya no había música suave, ni velas aromáticas, ni sonrisas radiantes. Hablaban solo lo indispensable, frases cortas y funcionales sobre facturas y recados, un lenguaje despojado de toda intimidad. Él notó que ella había empezado a limpiar compulsivamente, no para mantener la perfección, sino como un acto de ansiedad, frotando superficies que ya brillaban, como si intentara borrar una mancha que solo ella podía ver, la mancha indeleble de la verdad expuesta que ahora vivía con ellos en cada rincón silencioso. Sofía había perdido su arma más poderosa, la credibilidad. Sin la capacidad de dar forma a la realidad de Marcos, se había quedado sin guión. Una noche, en un último y débil intento de recuperar el control, lo encontró mirando por la ventana y le dijo, con un eco de su antigua voz melosa: «Sé que estás enfadado, pero no puedes dejar que ella nos separe». Solo intentaba protegerte de su negatividad. Las palabras, que antes habrían sonado lógicas y protectoras, ahora le resultaron transparentes, una manipulación tan burda que sintió una punzada de lástima por ella. Marcos se giró, sin ira, solo con un cansancio infinito en la mirada. «No, Sofía, no me estabas protegiendo, me estabas aislando». La simpleza de la frase fue una sentencia final. No había nada que debatir. Ella bajó la vista, derrotada. Por primera vez, no tenía una respuesta ingeniosa, una explicación racional, solo el silencio de su propio engaño. Al domingo siguiente, Marcos se vistió para salir. Sofía lo observó desde el umbral del dormitorio, una pregunta no formulada en sus ojos. Él no esperó a que la hiciera. Con una calma que no dejaba lugar a la negociación, le informó de la nueva estructura de sus vidas. «Voy a almorzar con mi madre», dijo, su voz firme y clara. «Y lo haré todos los domingos, a solas». No fue una petición sino una declaración de hechos, el trazado de una frontera que ella no podría volver a cruzar. Era la reparación práctica y visible del daño causado, un acto que devolvía a su madre el lugar de honor que le habían arrebatado. Sofía asintió lentamente, una sola vez. No hubo protesta. Entendió que su influencia se había evaporado. Su poder no residía en su lógica ni en su encanto, sino en la ceguera de él, y ahora que él podía ver, ella era impotente. Los almuerzos de los domingos se convirtieron en un santuario. La cocina de Elena se llenaba de risas genuinas, del sonido de verduras siendo cortadas y de historias que emergían del pasado. No con nostalgia, sino con la alegría de ser compartidas de nuevo. Marcos descubrió facetas de su madre que había olvidado o nunca había conocido. Su humor irónico, su agudo análisis político, sus opiniones firmes sobre el cine moderno. La vio no como mamá, la figura dependiente que Sofía había fabricado, sino como Elena, una mujer completa, inteligente y resiliente. Un día, mientras ella le servía café de la vieja tetera, él tomó su mano, la que se veía ajada sobre el mantel inmaculado de Sofía, y la besó. «Gracias», le dijo. No especificó por qué. No era necesario. Era un gracias por su paciencia, por su fuerza, por esperar a que él encontrara el camino de vuelta a casa, a la verdad. La vida en el apartamento de diseño se volvió insostenible.
El silencio entre Marcos y Sofía ya no era tenso sino hueco, el eco de algo que había muerto. Una tarde, él llegó a casa, y encontró 2 maletas perfectamente hechas junto a la puerta. Sofía estaba sentada en el sofá, mirando sus manos. «Creo que necesito un tiempo», dijo ella sin mirarlo. «En otro lugar». No había lágrimas, ni drama, solo el reconocimiento agotado de que su proyecto de vida se había derrumbado. Él asintió. No sintió alivio ni tristeza, solo una profunda sensación de inevitabilidad. La verdad, una vez liberada, había purificado el aire, pero también había quemado los cimientos de su relación, construida sobre una mentira. Vio cómo se iba, y el clic de la puerta al cerrarse fue el sonido final de ese capítulo, dejando tras de sí una paz extraña y desoladora, la paz de las ruinas. Semanas después, en una tarde soleada, Marcos ayudaba a su madre en el balcón, trasplantando los geranios a macetas más grandes. Sus manos, cubiertas de tierra, trabajaban juntas en un ritmo fácil y acompasado. La tetera de cerámica, visible desde allí a través de la puerta abierta, descansaba sobre la mesa de la cocina, no como una pieza de museo, sino como un objeto querido, listo para su próximo uso. Cuando terminaron, Elena se limpió la frente con el dorso de la mano y miró a su hijo, sus ojos brillando con una serenidad que parecía abarcarlo todo. «La tierra es honesta», dijo en voz baja, casi para sí misma. «Le das cuidado y te devuelve vida. No sabe mentir». Marcos la miró, y en la sonrisa de su madre vio el reflejo de la lección más importante de su vida. La dignidad, como una planta bien cuidada, siempre encuentra la manera de florecer, incluso después del más duro de los inviernos.